de la sesión sobre las emociones, la violencia y el abuso. Y dentro de la segunda parte de nuestra sesión vamos a estar contando con la presencia de la licenciada Julia Mora, que nos va a estar hablando sobre el victimario y la víctima. Ella nos va a compartir en breves instantes. Julia, tienes disponible la sesión para que puedas entonces iniciar, y posteriormente si tienen cualquier pregunta la pueden dejar en la casilla de comentarios para desarrollarlo posteriormente. Muchísimas gracias y recuerden los micrófonos en silencio. Okay. Julia. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. Vamos a iniciar y en mi parte pues me corresponde hablarles de las características que tienen la víctima y el victimario. Entonces, primero vamos a hablar de una víctima. Pues cuando hablamos de víctima no solamente es la niña pequeña, podemos estar hablando de una persona adulta, podemos estar hablando de un adolescente, o podemos estar hablando de un hombre también, porque es un poco tabú y normalmente cuando hablamos de este tipo de violencia, las personas piensan que se refiere exclusivamente a la mujer y no es así. Entonces, ¿dónde se origina todo esto? Pues la verdad, el génesis de esta situación puede ser el origen, una familia disfuncional, donde haya o alcoholismo o algún tipo de adicción, que puede ser un amplio rango. Hay una trabajadora social que se llama Claudia Black, que entre los 80 y 90 en Estados Unidos ella hizo un estudio. Entonces, hablaba más que nada de las familias disfuncionales y decía en aquel entonces que el 10% de las familias en Estados Unidos posiblemente no eran disfuncionales y el resto sí. Ahora estamos en otra época y podemos ver la magnitud del problema no solo en Estados Unidos, sino a nivel del mundo. Entonces, ¿qué características tiene una víctima? Físicamente podemos ver que es un niño que posiblemente tenga dolores abdominales, puede ser que tenga algún tipo de dolor vaginal o rectal en el caso de que sea un varón, puede ser que también tenga hinchazones o moretones en esa zona, también puede tener una enfermedad venérea o puede tener descargas vaginales o descargas en el pene en el caso de que sea un varón, cuando hay ropa interior sucia o manchada de sangre o rota. También puede ser que se automutile, significa que se corte o que se golpee a sí mismo. También podemos notar que tiene pérdida de memoria o se masturba excesivamente o tiene algún tipo de manía como arrancarse el cabello o comerse las uñas o chuparse los dedos. También podría tener infecciones vaginales o podría tener infecciones urinarias. Eh, Tendría capacidad de cumplir tareas que son pequeñas. Entonces, luego estas son las físicas, puede que la víctima tenga una o varias de ellas. También podemos ver las emocionales, que en este caso puede ser que tenga depresión, que llame la atención excesivamente, o si era un niño que se comportaba de una forma bastante tranquila, puede ser que este niño se comporte ahora de una manera rebelde o temeraria, y notamos un cambio. Puede ser que tenga la autoestima baja, que tenga pues desconfianza, que sea víctima de acoso escolar, que se sienta muy incómodo consigo misma o consigo mismo, que cargue mucha vergüenza. Aquí es importante notar en la parte emocional cuando hay cambios en el niño, cambios en la casa, eso es muy importante. Y aparte de esto, pues también podemos notar si toma decisiones autodestructivas, si tiene, por ejemplo, estallidos de ira o, por ejemplo, eh, tiene agresiones o hay mucha rabia acumulada. Entonces, es importante que cuando tenemos a un menor o a un adolescente en nuestra casa, o puede ser incluso un adulto, estemos como muy pendientes en el caso de la víctima de cualquier cambio que notemos. Eso es muy, muy importante. Si, por ejemplo, era una persona extrovertida y de repente se vuelve introvertido, habría que ver también por qué. Ahora, vamos a pasar a la parte
pasamos de la víctima, ahora vamos al victimario. Denme un segundo que aquí está. Entonces, cuando hablo del victimario, si ustedes notan en la imagen, pues una persona que se cubre su cara. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Aparte de esto, el victimario puede ser o un niño de la misma edad, o un adolescente, o puede ser un adulto o un anciano. Entonces, en victimario, sí, puse esta representación de estas imágenes allí, pero en realidad puede tener una cara muy agradable. Por lo general son personas bastante conocidas por ser muy joviales, muy llevaderas, tienen así como esos comportamientos o son antisociales o puede ser que sean lo opuesto, que sean muy carismáticos. Por lo general son manipuladores, son maltratadores, hay una adicción a la pornografía, posiblemente hay adicción también al sexo, son promiscuos, tienen problemas con la autoridad y sobre todo el tema de poder, porque la víctima ejerce el poder sobre, el victimario ejerce el poder sobre la víctima. ¿Cómo? A través de la coerción. ¿Qué es la coerción? Bueno, si tú, por ejemplo, eres un niño pequeño, es más fácil coaccionar a esta persona, hacer que lo que dice el adulto o lo que dice la persona mayor. Si dices algo, yo voy a matar a tus papás o voy a hacer algo contra la persona que sea el cuidador de este menor, en caso de que sea menor. En caso de que sea pues un adolescente también. Esta es como una dinámica que hay allí. Y por lo general, las personas que son victimarias en su trasfondo, muy posiblemente vengan de un hogar donde haya divorcio, aunque hay algunos que no tienen esta característica. Muy posiblemente haya adicción a alcohol o drogas y también estas personas pasaron de víctimas a victimarios. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente en su infancia hayan sido objeto de algún tipo de abuso sexual. Entonces, estos son comportamientos muy a grosso modo porque en realidad estudiar un victimario implica muchas más cosas y de un caso a otro se pueden ver conductas distintas o comportamientos, pero estas son como características muy generales. Ahora, lo que les voy a presentar a continuación, pues es una historia real, es basada en un caso de una persona conocida mía, y pues hay cosas que he modificado para contar esta historia. En un lugar llamado La Colina, habitan personas de diferentes lugares, en una relativa tranquilidad. Hoy les hablaré de una familia que parecía como las demás. Ellos eran los Alvarado, eran papá, mamá, Carlos de 1 año y Laura de 3 años. Ellos recibían muchas visitas de familiares y amigos. Los niños disfrutaban mucho de esto, además de pasar los fines de semana con los abuelos. Si se veía desde afuera parecía que todo estaba bien. Pero un día de tormenta, en una temporada lluviosa de la zona, Laura quedó sola con su papá, ya que su mamá se fue con Carlos a hacer algo del trabajo. Llovía con truenos, era de noche. Laura tenía miedo, pero nunca imaginó lo que pasó. Así que ese día ella vivió algo que le cambió la vida de allí en adelante. En esa época nadie notó los cambios de ella. Era una niña temerosa, se masturbaba, vivía en su mente. Sus constantes infecciones vaginales y la visita al doctor de las mujeres, ginecólogo, con su mamá. Los baños vaginales que les cosían sus partes íntimas. Su papá hizo esto con ella de los 3 a los 10 años. Posteriormente ellos crecieron, pelearon mucho y sobre todo se desarrollaron bajo la crianza de su mamá, que era estricta, exigía buenas notas y una buena conducta en la escuela. Cuando tenían 10 y 8 años, sus papás se divorciaron. Era claro que había problemas serios, pero no se hablaba de nada de eso nunca. Ella en esa época soñaba con estar en el médico con las piernas abiertas, otras veces que estaba embarazada. Eran pesadillas recurrentes y aterradoras. Sufría de acoso escolar, se sentía fea, no tenía muchos amigos, iba mal en el colegio en primer ciclo. Muchas veces desde los 10 años pensó en suicidarse, fantaseaba su muerte, su familia llorándola. Eso le quitaba un poco el dolor que cargaba, pero aún no sabía qué era.
Tanto así que a medida que Laura y Carlos crecían, no se preocupaban por la infancia que habían tenido. A eso de los 18 años, después de una gran depresión e ideas suicidas, Laura buscó ayuda. Por la gracia de Dios, llegó con un equipo calificado en temas de adicciones y codependencia. Ella no sabía que era nada de eso. A medida que dejó de tomar alcohol y fumar, empezó a recobrar memorias valiosas. Recordó que en su casa había muchos gritos, maltrato entre sus papás y a ellos como hijos también. Recordó que su papá era alcohólico. Recordó el miedo que tenía a sus papás. Pero cuando dejó de comer compulsivamente, allí empezó el proceso más grande. Recuperó memorias sin nombre de cuando era niña. Cuando eres niño y pasa un temblor, tus papás te explican y así queda guardado en tu memoria, para siempre. O si alguien fue a un campo de concentración de los nazis, por más pequeño que fuera, sabía que era eso. Pero cuando eres víctima de abuso sexual, no puedes ponerle nombre de pequeño, puesto que el abuso o la violación es prácticamente un tabú en la sociedad en general. La vergüenza y la culpa la carga la víctima. Así que cuando Laura empezó ese nuevo proceso, sintió que estaba en medio de un gran huracán. Estuvo aterrada muchas noches. Lloró y lloró sin consuelo. Y aún se debate entre el amor y el odio por su papá. Su madre y hermano no creen lo que vivió, pero ella decidió sanar. En la actualidad, ella encontró un grupo de autoayuda llamado Sobrevivientes de Abuso Sexual e Incesto Anónimo. Sigue trabajando en sí misma, ahora es capaz de sentir más que antes. Puede ver más colores que antes, ya que su visión era blanco o negro. Se está empezando a amar como es, a sentir pena por su niña interior que sobrevivió todo ese abuso y maltrato. Ella es fuerte. Poco a poco aprende a confiar en las personas. Está dispuesta a enamorarse. Ya no se siente tan rota, sucia o mala. En un día a la vez que ella, es un día a la vez que ella recobra su vida, su espiritualidad y su amor por la vida. Quiere ser libre de sus dolores. Confía en Dios como ella lo definió, en ese grupo donde recuperó su espiritualidad, de la bancarrota espiritual en la que estaba. Agradece todo lo que vivió porque puede entender mejor a los demás. Así que con eso finalizo mi intervención. Pues sí, es una persona real la historia de esta que les comparto. Y pues las preguntas las pueden enviar al, a la cajita de chat. Muchísimas gracias, Julia, por compartir esta historia que sin duda se repite en diferentes lugares de niños que son víctimas. Y vale la pena hacer algunos puntos sobre las características que podemos encontrar de un niño que se encuentra bajo este flagelo. Podemos hablar que tiene como característica el ser vulnerable, inseguro, y además condescendiente, o sea, que permite cierto tipo de comportamientos que sean sobre él. Otra de las características que podemos encontrar, que tiene muchísimo miedo. El niño, obviamente que al estar bajo la tutela o el cuidado de otra persona, se siente que tiene que permitir, pero es importante que también consideramos a los niños como personas que pueden sentir, pueden razonar, pueden interactuar. Así que los niños tienen una voz dentro de nuestras familias a veces, y la misma expresión, el menor, lo coloca ya de por sí en un grado inferior al resto de las demás personas. Los niños expresan, los niños tienen la capacidad de comunicarse con muchísima fluidez. Solamente hay que poner mucha atención a qué nos están tratando de decir, qué nos quieren comunicar, y debemos poner atención a estos aspectos. Si hay alguna pregunta, sí, Julia, adelante. Quería añadir algo a lo que estaba mencionando Marjorie en ese momento, que los niños comparten y que sobre todo son muy expresivos. Ahora, lo que mencionaba antes,
de esto del abuso y el tabú es muy importante recalcarlo porque muchas veces es ignorado. Y pasa lo siguiente, en el incesto y abuso, cuando es un menor, está el tema de que usualmente pasa en el círculo cercano a la familia, las personas de confianza, algún familiar cercano, alguien que tiene acceso al niño o al menor. Puede ser en la escuela, puede ser con otros niños que están siendo abusados sexualmente y que luego repiten este comportamiento con otros niños. Lo importante es eso que voy a reafirmarlo, lo que decía Marjorie, de estar muy pendiente de los cambios de conducta del menor de edad. Eso es muy importante. Y si es un adolescente también, si hay un cambio en las notas, si hay un cambio cuando el niño dice, no, yo con esa persona no quiero, no, por favor, allí no. Hay que ver por qué está sucediendo eso. Y no es como en mi época que se nos obligaba a saludar a alguien o incluso familiares o desconocidos, buenos días, buenas tardes, y a tratarlos a pesar de, porque muchas veces pasaba esto que es la pleitesía y pues el victimario sabe cómo presionar a la víctima, él sabe cómo de una u otra forma hacer su voluntad, ese es el problema. Y sobre todo aquí en este tema los mayormente afectados son los niños pequeños. Perdón, me gustaría agregar que un victimario no solamente una persona externa, también puede ser un familiar. Y esto es penoso, pues se ha quebrantado ese núcleo importante que es la familia, la que permite el desarrollo del menor. También hablamos que pueden existir los victimarios que son de índole preferencial o también conocidos como los pedófilos que tienen una inclinación hacia los niños. Por eso es también importantísimo que usted, cuidador, o si algún niño nos está escuchando, no hable con extraños, no interactúe con extraños. Y considero en este punto relevante mencionar que con la tecnología se nos decía no hables con extraños, pero ahora los extraños llegan al hogar. Sí. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quisieran realizar? Pueden hacerlo mediante la casilla de chat, que está habilitada. Es importante que los padres de familia pongan una especial atención a el menor de edad, al niño, y siempre considerar que estamos hablando del futuro de la sociedad. Si tenemos un niño sano, tenemos una sociedad sana. Y hay veces que tendemos a minimizar al niño o descalificar las emociones de él mismo. Si hay cualquier pregunta o comentario que quisieran realizar, pueden hacerlas mediante la casilla de mensajes. Sí, iba a mencionarles algo allí respecto a la víctima. Usualmente pues puede tomar dos posturas o es muy sumisa ante su familia, ante pues todas las personas que tienen a su alrededor, sobre todo la familia, o puede volverse un rebelde. Entonces ahí también vienen otros temas porque normalmente la víctima para sobrevivir utiliza muchos mecanismos, desde autolesionarse, como les hablé antes, puede utilizar el hecho de las adicciones, puede que se vuelva adicto a sustancias, puede ser alcohol o inclusive puede ser algún tipo de desorden alimentario. Iba a mencionarles algo respecto hay una psicóloga que se llama Robin Norwood, que ella ha escrito sobre mujeres que aman demasiado y adicción a las relaciones y a las parejas,
pero en el libro de reflexiones de ella, en una de sus páginas menciona que las personas que han sido abusadas por lo general desarrollan trastornos con el tema de la comida. Entonces, es un tema complejo porque a veces pensamos que lo superas o lo olvidas, pero no, hay secuelas que van a quedar para el resto de la historia. Y es desde que el dedo de un ser humano ingresa a la vagina o al recto de un niño y está 5 segundos ahí, ya está el daño. Entonces no es para compararlo, maximizarlo, minimizarlo, simple y llanamente ver que afecta, molesta y que esa persona va a cargar con eso muchas veces. Había una imagen que puse también en la víctima de una niña y muchas manos en su cama, porque como les mencionaba, pues ahí está el tema del sueño y que muchas veces desarrollan problemas para dormir, insomnio, pesadillas, todo esto está ligado. Así que es importante tenerlo en cuenta y lo que decía Marjorie, para tener una sociedad sana tenemos que tener niños sanos. Y otro tema también muy importante es que no hay que minimizar la situación y acudir ante las autoridades competentes. Panamá cuenta con un sistema, el sistema penal acusatorio, en donde las partes pueden acudir. Existe el Centro de Recepción de Denuncias. Si usted conoce de casos, si es algún familiar suyo, acuda y presente sus denuncias pertinentes. El Ministerio Público, que es parte importante del desarrollo y la persecución del crimen, pueda actuar, pueda ayudar a solucionar estos problemas y levantar los cargos, porque se van a realizar las investigaciones, se van a hacer las inspecciones mediante medicatura forense para conocer la condición del niño. No hay que pasar por alto estas situaciones. Usted como miembro de la sociedad y tiene conocimiento de esta clase de cuestiones, no pertenece a una esfera privada. Nosotros como personas que sentimos, no debemos de hacernos oídos sordos. Nuestros niños, vuelvo y reitero, son la esperanza de la sociedad, son ese relevo generacional y tienen que crecer en un círculo de amor, de comprensión. Y muchas veces estos comportamientos que ellos ven en casa, de violencia, de intimidación, lo van a reflejar en los colegios. Tuve la experiencia de trabajar en diferentes colegios en la sección primaria y veía en un caso en particular un niño que explotaba del enojo y además insultaba a sus maestras, un niño de 5 años. No era un caso normal, un niño que debe estar recubierto de amor, insultar a sus maestras, insultar, golpear, son conductas aprendidas. Si alguno de ustedes quisiera, Girling, si quiere dar alguno de los comentarios para que los demás puedan escucharla. Tiene habilitado el audio, Girling. Hola, gracias. Buenas tardes. Gracias, Margot y chicas. Ha sido excelente el compartir de esta tarde con ustedes. Sí, con respecto al tema de la violencia que estaba comentando pues en el chat, se han hecho investigaciones recientes. De hecho, en Panamá hay una reciente investigación que la pudimos compartir como equipo. Y sí hay indicadores de ansiedad presentes, aunque la muestra podríamos pensar que no es una muestra grande, pues, representativa de la población panameña, pero sí nos arroja cierta información previa a la cancelación de la ley seca, y eso es importante tomarlo en cuenta. Quisiera aportar que puede haber planes estratégicos en las casas. Cuando una persona sufre de violencia, una de las reglas sociales es no entrometerse en la relación de pareja, por los múltiples factores que eso significa. Sin embargo, ONU Mujeres tiene unos documentos y unas sugerencias que leí apenas ayer sobre
¿Qué puede hacer una familia en cuarentena, una familia que sufre violencia en cuarentena? Medidas básicas como hablarle a los vecinos más cercanos, aunque no sea de su confianza, de que si escuchan gritos o que se escucha que, o sea, que hay un episodio violento en la casa, que llamen a la policía o notificarle previamente a los estamentos de seguridad que en esta casa hay una familia donde existe pues un agresor y que ellos estén insistentemente pues haciendo las rondas alrededor de esa casa, darles que la palabra es clave a los niños que están en casa y acceso al teléfono. Y bueno, cuando yo diga esta palabra, tú vas a llamar a este número, que puede ser un familiar cercano, pero preferiblemente a la policía, por supuesto, para medidas como alejarse a lugares de riesgo de los maltratadores pues abusan de sus víctimas, o en la cocina, y eso es difícil porque las mujeres estamos el coronavirus nos golpea de tres maneras. Primero, en el estado de salud, como a todos los demás, y segundo, en el cuidado de las personas que están a nuestro cargo. Entonces, estamos bajo ese estrés. Tercero, nos golpea también en el ámbito laboral en las que estamos trabajando y también en la violencia doméstica. Entonces, permanecer en un lugar donde hay muchos objetos que pueden ser herramientas o armas potenciales para que seamos agredidas, pues eso es una medida, estar mucho tiempo allí es una medida de riesgo y que hay que minimizar, y también estar cerca de las puertas. Yo pienso que también estos espacios son buenos. Ojalá podamos seguir haciéndolos y podamos seguir compartiendo más información y más recursos, y para que más personas pues puedan acceder a ellos. Gracias, Margory, por... Muchísimas gracias, Girlin, por compartir, por ampliar este tema, y me gustaría dejar como último este pasaje bíblico que dice así en Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras que nos da el salmista es para recordarnos de que la mano de Dios, a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo, no se ha alejado de nosotros, sigue estando allí. Y nosotros debemos estar conscientes de ese hecho, de que su misericordia no se ha cortado. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes, y esperamos que sigan conectados a través de las redes sociales que corresponden a este grupo, el Team Misionero, que aunque estemos en las casas, seguimos compartiendo, seguimos dando de aquello que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha dado, para estar en contacto con toda la comunidad. Tienen en nuestras redes sociales nuestro correo electrónico y los mensajes que hemos estado compartiendo. Igualmente, estas sesiones se van a estar posteriormente publicando en las redes del Team Misionero, en Instagram sobre todas las cosas. Así que agradecemos a cada uno de ustedes. Si tienen cualquier pregunta, igualmente la pueden realizar a través del correo del Team Misionero, y nosotros y todo el equipo le agradecemos enormemente por esta oportunidad y los esperamos. Y bueno, también los invito a que vean el calendario de las diferentes actividades que tenemos disponibles durante el mes de mayo y junio.